Un atento y cordial saludo, audiencia de Voz Andina Internacional. Un nuevo capítulo de Diálogos Universitarios a continuación, a través de Voz Andina Internacional, la emisora de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. En los pasados días se desarrolló el tercer coloquio de Ecología Política y Alternativas al Desarrollo. Y sobre eso hemos invitado a una ex estudiante de esta maestría, de este posgrado. Se trata de Lina Novoa, quien nos acompaña acá en nuestra cabina. Le damos la más cordial bienvenida. Y cuéntanos un poquito cómo se desarrolló este evento y cuál fue la línea principal que se siguió. Lina, bienvenida. Saludos, gracias por la invitación. Bueno, yo fui estudiante de la maestría en Ecología Política y la maestría empezó en el 2020, ¿no? Entonces, la idea fue crear un espacio para que los estudiantes puedan poner en diálogo sus investigaciones. Y este espacio ya se ha abierto 3 veces, entonces esta es la tercera edición del coloquio. Y fue muy interesante porque estuvieron participando invitados ex estudiantes y también estudiantes que están cursando ahorita la maestría de varios países, estuvieron de 7 países. Entonces este fue un espacio súper interesante porque nos permitió justamente abrir la mirada a realidades de lo que está sucediendo en toda la región. ¿Y cómo estuvieron los debates? El coloquio básicamente que tiene esta modalidad de exponer lo que hiciste como investigaciones, como tesis, como ensayos, en fin, dentro de esta maestría, Lina. Bueno, el espacio duró 3 días y pudimos traer reflexiones sobre varios temas. Entre ellos estuvimos conversando sobre dinámicas de despojo que se están utilizando, digamos, en este contexto geopolítico en el que cada vez tenemos más presión por la extracción de minerales, por ejemplo. Pudimos conversar cuáles son las dinámicas que se están utilizando de despojo, pero también cuáles son esas estrategias que en los territorios se están dando para poder resistir o para poder crear alternativas también, pasando por estas lógicas también que nos hacen entender que muchas veces la naturaleza es un espacio para poder únicamente extraer los recursos, digamos, y más bien ir mirando otras lógicas con las que se manejan en ciertos lugares ya en Latinoamérica, en los que las relaciones se dan con un vínculo distinto, que no necesariamente estamos muy familiarizados para entender desde la óptica occidental, digamos, pero no sé, por ejemplo, espacios en donde no utilizamos la tecnología solo como un instrumento, por ejemplo, sino una compañera nos hablaba sobre la pesca. Entonces, cómo los instrumentos de pesca no únicamente se entienden como una tecnología, sino como una forma de relacionarse para sobrevivir, para estar, para llevar a cabo sus dinámicas económicas también, ¿no? Entonces, salir de esta lógica de que únicamente utilizamos la tecnología, sino cómo nos relacionamos en general con ella. Ajá, muy interesante, porque además se considera que la ecología en términos actuales no es solo el cuidado, el conservacionismo, digamos, el cuidado de plantas, animales, sino que va mucho más allá, porque hay un trasfondo económico en el manejo global del medio ambiente. ¿Es así, Lina? Sí, justamente la ecología política nos invita a pensar en que muchas veces cuando se estudia la ecología estamos pensando únicamente en, digamos, los ecosistemas, la naturaleza, y los seres humanos se quedan por fuera de esta relación. Pero en realidad todas las dinámicas, digamos, que los seres humanos tenemos para llevar a cabo nuestra forma de vida, tienen un impacto directo en cada uno de los ecosistemas. Entonces, las decisiones políticas que se toman cotidianamente incluso, tienen siempre un efecto en este ecosistema en el que nosotros también somos parte, ¿no? Porque siempre estamos en esa concepción de sentir que la naturaleza está por un lado y los humanos por otro, cuando en realidad estamos siempre en una dinámica continua de la que somos parte, ¿no?
Entonces, vamos viendo cómo también las mismas relaciones de poder generan presión en los territorios. Por ejemplo, ¿no? Las decisiones que se toman en Europa de hacer una transición energética. Entonces, este planteamiento de decir, vamos a pasar a las energías limpias, a las energías verdes, incluso se plantean ciertas metas. Esto luego se traduce en que vamos a tener más presión en los países del sur global porque se necesitan la extracción de más minerales, por ejemplo, como el litio, como el cobre. Y eso inmediatamente se traduce en que la minería avanza en los territorios. Y ahora podemos ver, justamente en el contexto que estamos viviendo en Ecuador, que tenemos ya mucha presión para entrar a la extracción de minerales en Quimsacocha, en Palo Quemado, en las naves, y al mismo tiempo hay resistencia en los territorios. Entonces es una dinámica en la que la geopolítica es muy importante, o sea, que tengamos una visión de qué decisiones se están tomando y desde quién y para quién también, porque esto responde siempre a las lógicas de los grupos de poder que son los que acumulan. Pero luego también quiénes son los que salen afectados en esto. Y muchas veces son voces invisibilizadas. Hay muchas, digamos que ahora, por ejemplo, Quimsacocha se ha escuchado mucho por el proceso que tenemos de resistencia, pero hay muchos lugares que están viviendo estas mismas dinámicas y que no necesariamente son muy mediáticos. Y luego también entender que detrás de esto hay otras estructuras de poder que son bastante complejas, como las economías criminales, por ejemplo. Entonces, desde la ecología política nosotros tenemos un planteamiento de poder mirar también, ¿no? Como al final todo lo que está sucediendo en el mundo está conectado. Y como ponía al ejemplo del principio, ¿no? Las políticas que se toman o las medidas que se toman en Europa nos están generando impactos directamente. Y otra cosa también que creo que es importante destacar del encuentro es que no únicamente estamos dialogando desde una visión de entender únicamente los conflictos, sino también de ir mirando cuáles son esas otras propuestas que se están planteando desde los territorios, ¿no? Porque muchas veces nos metemos en esta lógica colapsista de pensar que únicamente tenemos problemáticas, sino también pensar en la esperanza, de pensar en que podemos construir otra forma de relacionarnos, y para eso también vemos que es importante ir rescatando otras formas de relacionarnos, y para eso nos enseñan mucho también los pueblos originarios, o también otro tipo de grupos o tejidos que se están sumando para pensar otra forma de relacionarnos con el mundo y con la tierra, que al final es la que nos da de comer. Así es. Lina, ¿tú participaste en este debate abierto, en este coloquio con alguna tesis o alguna investigación? Bueno, esta es la tercera edición. Yo estuve participando en la primera edición también con la investigación de mi tesis, y en esta ocasión estuve acompañando... ¿Qué tema era tu tesis? Yo estuve haciendo un estudio sobre el turismo neoliberal, porque también, bueno, justamente en la investigación veía que el turismo muchas veces se plantea también como una alternativa frente a otras actividades económicas que son extractivas, ¿no? Pero justamente el análisis estaba centrado en pensar que el turismo también tiene que plantearse desde una lógica que no esté pensada únicamente en la acumulación económica y que no piense en los impactos ecológicos o sociales también que puede tener. Entonces encontré algunos casos como el de México, por ejemplo, en donde podemos ver cómo el turismo de masas también tiene un enfoque así en el que tenemos estos grandes inversores que generan burbujas turísticas y que hacen que no necesariamente la gente que vive en el territorio pueda ser la que genera ingresos económicos, sino que únicamente pasan a ser empleados de estas empresas y ellos son los que tienen la mayor ganancia, digamos, en este espacio, ¿no? Entonces, mirar cómo en cada actividad económica que tenemos esa tendencia en la que hay grupos de poder que tienden a acumular.
Entonces, bueno, desde allí estaba planteada mi tesis. Y bueno, yo participé en la primera edición. En esta edición estuve acompañando desde la moderación de las mesas. Uh-huh. Y creo que es súper interesante ir viendo cómo, porque se van poniendo en diálogo, ¿no? Todas las investigaciones y van nutriendo. Recuerdo que en alguna de las mesas estuvimos hablando sobre por ejemplo, el crimen organizado. Entonces, ir viendo cómo estas dinámicas están avanzando tanto en Perú como en Ecuador. Habían compañeros de México y Colombia que digamos que vienen de una historia que también ha sido bastante dura, pero que van viendo similitudes también en cómo la región va teniendo las mismas tendencias, ¿no? Entonces, sí, ha sido muy interesante sobre todo esto de poder poner en diálogo todo lo que estamos enfrentando a nivel Latinoamérica y que nos golpea tanto como región. Claro que sí. Ahora, se han planteado, va a haber una recopilación tal vez de lo expuesto, unas memorias respecto a este coloquio. Bueno, el evento fue transmitido en la página de Ambiente y Sustentabilidad en Facebook. Y todas las tesis están disponibles también una vez que se publican en el repositorio. Por lo pronto no tenemos una sistematización, creo que es algo súper interesante para pensar para las próximas ediciones, pero de todos modos las personas que quisieran revisar todos los temas de los que se estuvieron hablando pueden revisarlo en la página de Facebook, ahí está siempre disponible. Claro, qué bien que se aproveche ese recurso que sí. Es la gráfica de lo que se habló y se vio en este tercer coloquio ya, ¿no?, de economía política. ¿En lo personal te impresionó algún tema específico? Bueno, la verdad es que los temas sí fueron bastante diversos. Personalmente me toca mucho el tema de la minería, que es lo que estamos también viviendo mucho aquí en Ecuador. Y pienso que es importante justamente entrar en esta reflexión como país hacia dónde queremos ir, porque al final las actividades económicas que llevamos a cabo van a determinar también la calidad de vida que nosotros tenemos en los territorios, y muchas veces desde la ciudad estamos pensando de algún modo que estamos desconectados con los espacios rurales, ¿no? Uh-huh. Y nos olvidamos dónde nace el agua, nos olvidamos cómo funcionan también esas relaciones del ecosistema. Al final, todo lo que utilizamos, los materiales para construir edificios, todo lo que nosotros tomamos de fuera, está generando impactos. Entonces, en este caso, para mí, claro, tocar estos temas me han traído mucho esta reflexión también de cómo tenemos que mirar mucho más allá y pensar en esos impactos que tenemos directamente en los territorios. Y ahorita lo que quiero ir con esto de la minería es también pensar en el agua, ¿no? Sobre todo, sí. Porque al final hay lugares en donde se origina el agua, pero como en la ciudad estamos acostumbrados a ver que simplemente llega, entonces no pensamos en estos otros espacios, pero tampoco en la vida que se desarrolla en los lugares en donde estamos tomando los recursos. Es difícil hacer un llamado a que la ciudadanía, nuestra audiencia, por ejemplo, tome una acción específica. Es difícil, ¿no? Primero debe ser la conciencia sobre estas realidades que ustedes plantean y que se han escuchado en el coloquio. Y segundo, porque soluciones o pasos hacia adelante están en manos de ya ciertos niveles, ¿no? Autoridades, gobiernos seccionales, gobiernos rurales, el empresariado, la industria. Si no hay eco por ahí de todas estas ideas que, por ejemplo, tú nos expones, no habrá el cambio debido, no habrá el cambio que se necesita, no habrá ese cuidado del agua que se requiere, como tú señalabas, ¿no? Entonces, viene toda una
concientización, digamos, pero individual, personal, una inducción que cada uno de nosotros podríamos hacer. Y en ese sentido, quisiera, para ir finalizando, Lina, que invites a la ciudadanía, a nuestra audiencia, a que abra sus conciencias, su mente, frente a estas realidades que no son simples, como el hecho de cuidar la basura de nuestros hogares, sino que son más allá. En ese sentido, quisiera que nos dejes una reflexión, un pensamiento de lo que podríamos hacer como sociedad ya. Sí, yo creo que es importante, al final todos somos habitantes del mundo y es importante pensar, ¿no? O ponernos muchas veces en los lugares, en el lugar de otros, en los zapatos de otros. Y creo que la ecología política nos invita a esto porque nos invita a pensar lo que está pasando en los territorios, pero también a buscar un poco los orígenes de esto. Y vamos viendo que muchas de las cosas que suceden son cuestiones de las relaciones de poder que vamos teniendo. El mismo colonialismo que sigue vigente, ¿no? Que solo cambia de nombre con el tiempo, pero que al final sigue siendo lo mismo, siguen siendo los países del norte extrayendo los recursos de los países del sur, pero además con total impunidad y más bien muchas veces impulsado desde los mismos gobiernos. Entonces, creo que sí es importante tener esta lectura y no únicamente enfocarnos en pensar que lo que estamos buscando como país es este imaginario que nos han dado del desarrollo, pero ¿qué desarrollo? Sino más bien ir pensando hacia dónde queremos caminar, ¿no? O sea, lo que queremos es justamente esas infraestructuras gigantes, sociedades totalmente desconectadas, o pensar también que nosotros podemos escoger nuestra propia lógica y mirar hacia dónde queremos caminar como país, como región. Justamente en este mismo tema de la minería, por ejemplo, nos han dicho que las personas que se oponen a la minería son los que se oponen al desarrollo o al crecimiento económico. Y al final la pregunta es, ¿por qué no pensamos o sea, quién más bien se opone a tener agua a largo plazo o en las siguientes generaciones? Es bastante egoísta pensar desde ahí, ¿no? Y también llama mucho a sentir, porque al final nosotros venimos y somos parte de la tierra, ¿no? Y muchas veces nos desconectamos también de eso. Entonces, creo que es importante tener una relación distinta con este planeta que habitamos y que sea una relación mucho más cercana al mismo alimento, por ejemplo, que ingerimos. Estamos totalmente desconectados de todo eso que nos da vida. Así que sí, yo hago una invitación a que podamos estar cerca de estos temas, a que reflexionemos mucho más profundo también de quiénes nos gobiernan, cómo nos gobiernan, y que al final nosotros también tenemos el poder de tener influencia en los espacios de decisión política y tomar una postura también al respecto. Entonces, sí, considero que eso es importante y también por eso reconozco mucho el trabajo de investigación que se han hecho en los diferentes territorios, porque al final eso nos permite visibilizar lo que está sucediendo con la extracción de litio en los países del Cono Sur, por ejemplo, o con el avance de las economías criminales. Pero también con todas estas otras actividades como la agroecología también, de ir pensando que podemos habitar este mundo desde otros lugares, ¿no? Entonces, sí, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no dejemos por fuera la reflexión y también sumarnos a los espacios que nos permitan construir otra forma de mirar y pensar el mundo. Muchas gracias, Lina, gracias por haber venido acá a Voz Andina Internacional a dejarnos estas reflexiones. Lina Novoa es ex estudiante de la Maestría de Ecología Política y Alternativas al Desarrollo, maestría sobre cuyas líneas de actividad
fueron caso principal del tercer coloquio precisamente de ecología política que se desarrolló aquí en esta universidad, la Universidad Andina Simón Bolívar. Hasta una próxima oportunidad, Lina. Muchas gracias por la invitación. Y hasta pronto también con ustedes, audiencia de Voz Andina Internacional. Gracias por su sintonía.